Hay historias que, aunque están escritas desde hace miles de años, despiertan una fuerza que trasciende el tiempo. Génesis 14 es una de ellas. Oculta entre genealogías, nombres de reyes y territorios olvidados, hay un capítulo que revela una de las batallas más sorprendentes, una guerra que muchos pasan por alto, pero que marcó para siempre la vida de Abraham y el destino de generaciones enteras. Cuando pensamos en Abraham, solemos imaginarlo como el hombre de fe, el peregrino que caminó siguiendo la voz de Dios. Pero Génesis 14 nos muestra un rostro distinto, el líder valiente capaz de levantarse en medio de la oscuridad, de enfrentar a reyes poderosos y de rescatar lo que parecía perdido. Aquí se esconde la primera gran guerra de la Biblia, una guerra donde la fe no fue un simple sentimiento, fue un arma, una estrategia y una fuerza que abrió paso a la victoria. Este capítulo nos invita a ver más allá del relato histórico. Nos muestra que la fe verdadera no solo se pronuncia con los labios, sino que se demuestra en decisiones, en riesgos, en valentía. Abraham no solo creyó, actuó. Y esa acción cambió naciones, derribó imperios y reveló que hay momentos en los que Dios mismo respalda a quienes se atreven a confiar en Él. Cuando la fe se convirtió en fuerza, la historia dejó de ser un registro y se volvió una señal para todos los que hoy enfrentan sus propias batallas. Y entre los sucesos de esta guerra aparece uno de los encuentros más misteriosos de toda la Biblia, Melquisedec, rey y sacerdote, quien salió al encuentro de Abraham con pan, vino y una bendición que aún hoy continúa siendo un enigma espiritual. Es aquí donde comprendemos por qué este capítulo es la historia más desconocida del Génesis, hasta hoy. Lo que parecía un simple enfrentamiento militar se transforma en una escena llena de simbolismo, profecía y revelación divina. En esta introducción viajaremos por lo oculto, lo épico y lo espiritual de Génesis 14. Solo entonces entraremos a la narración completa, para descubrir juntos los detalles, los personajes y los secretos que convierten este capítulo en una joya escondida de las Escrituras. Prepárate, estás a punto de ver esta historia, como nunca antes. En los días en que los reinos se formaban como sombras sobre la tierra y los nombres de los reyes marcaban territorios enteros, surgió un conflicto que estremeció las arenas del mundo antiguo. 4 poderosos monarcas, encabezados por Kedorlaomer, rey de Elam, se levantaron en guerra contra 5 reyes del valle de Sidim. Era un conflicto que parecía simplemente político, un choque entre imperios, pero que pronto se convertiría en la primera gran guerra de la Biblia. Una guerra que marcaría el destino de familias, ciudades, y de un hombre cuyo nombre resonaría para siempre, Abraham. Los 4 reyes, endurecidos por años de dominación, marcharon con furia, arrasando territorios que se habían rebelado contra ellos. La Biblia menciona sus victorias. Derrotaron a los refaitas, a los zuzitas, a los semitas y a los horeos, cruzaron desiertos, rompieron alianzas, derribaron ciudades que parecían indestructibles. Avanzaban como una tormenta oscura, destruyendo todo a su paso. Los 5 reyes del valle, temblando ante la amenaza, se reunieron en Sidim, un lugar plagado de pozos de brea que parecían respirar peligrosamente bajo sus pies. Allí, en un valle que pronto sería recordado por su tragedia, las 2 fuerzas chocaron. Pero la batalla no favoreció a los 5 reyes. Las fuerzas del enemigo fueron demasiado fuertes. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron en desesperación y cayeron en los pozos de brea, mientras sus ejércitos se dispersaban como hojas llevadas por el viento. La derrota fue brutal, y el saqueo fue total. Los invasores tomaron provisiones, tesoros, familias, y entre los prisioneros, llevado en cadenas sin comprender aún su destino, estaba Lot, sobrino de Abraham, atrapado en el torbellino de una guerra que él jamás quiso pelear. Cuando uno de los sobrevivientes escapó del desastre y llegó hasta Abraham, todo cambió. Allí, bajo los encinos de Mamré, Abraham escuchó la noticia que heló su corazón: Lot había sido llevado cautivo. En ese momento, la fe que él llevaba dentro,
Esa fe que lo había movido a dejar su tierra, a caminar sin mapas, a creer sin ver, se convirtió en fuerza. La historia que parecía solo una guerra entre naciones se transformó en algo personal, espiritual, inevitable. Abraham, el hombre pacífico, el peregrino, tomó la identidad que pocos conocían, la de un líder valiente y decidido. Sin titubeos, Abraham reunió a sus 318 hombres entrenados, nacidos en su casa. No era un ejército comparado con los reyes, pero en sus corazones ardía una determinación que no podía comprarse con oro. Bajo la luz de la noche, Abraham trazó un plan digno de un estratega. Dividió a sus hombres y lanzó un ataque sorpresa contra los 4 reyes, un movimiento arriesgado, insólito y tan audaz que solo podía ser inspirado por Dios. Como un rayo que rompe la oscuridad, Abraham cayó sobre ellos, y el terror se esparció entre las filas enemigas. La batalla nocturna fue rápida, intensa, feroz. Abraham persiguió a los reyes derrotados hasta Obá, al norte de Damasco, obligándolos a huir y a entregar su botín. A costa de riesgo y sudor, con una fe que se transformó en acción, Abraham logró lo impensable: rescatar a Lot, recuperar a las familias, devolver los bienes robados, restaurar la dignidad de una región entera. Aquel día, un solo hombre, respaldado por Dios, venció a imperios. Era el cumplimiento de lo que después se contaría una y otra vez. Cuando Dios pelea por los suyos, la victoria no depende del número de guerreros, sino del corazón que cree. Cuando Abraham regresaba triunfante, algo extraordinario sucedió. Desde la ciudad de Salem salió a su encuentro un personaje misterioso, envuelto en la historia y la eternidad: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su presencia irradiaba paz y autoridad. Traía pan y vino, símbolos antiguos y proféticos, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. En ese momento, el cielo pareció acercarse a la tierra. El guerrero y el sacerdote, el vencedor y el bendecido, compartieron un encuentro que siglos más tarde seguiría siendo un misterio. Abraham, reconociendo la grandeza espiritual de aquel hombre, le entregó el diezmo de todo lo que había recuperado. Luego apareció el rey de Sodoma, quien quiso ofrecer a Abraham todos los bienes recuperados a cambio de las personas. Pero Abraham, firme en su fe, rechazó la oferta. No quería que ningún hombre dijera que lo había enriquecido. Quería que su victoria, su provisión, su bienestar provinieran solo de Dios. Esa decisión reveló lo que su vida entera proclamaba: que no es la riqueza lo que define al hombre, sino la fidelidad con la que sostiene su propósito. Y así, con una fe que guiaba cada uno de sus pasos, Abraham devolvió las personas y aceptó solo lo que correspondía a sus aliados. Génesis 14, este capítulo que muchos pasan por alto, se convierte así en un testimonio de poder, humildad y revelación. Es la historia más desconocida del Génesis, hasta hoy, una historia que revela al Abraham valiente, al Abraham guerrero, al Abraham que no huye de la batalla cuando la justicia lo llama. Una historia donde Dios se muestra no solo como guía espiritual, sino como respaldo en medio de los conflictos más humanos. Una historia donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en fuerza, en estrategia, en movimiento. Aquí, en esta narración, vemos la grandeza de un hombre que decidió confiar en Dios incluso cuando se enfrentó a imperios enteros. Vemos cómo la lealtad a un familiar, la justicia frente al abuso y la valentía en la oscuridad pueden transformar a cualquiera en instrumento de victoria divina. Y entendemos por qué esta guerra, aunque antigua, sigue hablándole a las guerras internas que cada uno enfrenta hoy. Porque cuando la fe se convierte en fuerza, ningún enemigo es demasiado grande, ninguna noche demasiado oscura, ninguna batalla imposible de ganar.
En Génesis 14 descubrimos que la fe no siempre se expresa en silencio, oración o espera. A veces la fe debe levantarse, avanzar y luchar. Abraham, el hombre de la promesa, no buscó la guerra, pero la guerra lo encontró. Y en ese instante se revela un principio eterno. Cuando aquello que amamos es tomado, cuando la injusticia invade la vida, Dios despierta en nuestro interior una valentía que no viene de nosotros, sino de Él. Abraham no actuó por orgullo, actuó por amor, por lealtad, por justicia. Y en esa decisión aprendemos que la fe verdadera no es pasiva, es obediente. La captura de Lot nos recuerda que nuestras decisiones pueden llevarnos a lugares donde jamás imaginamos estar, incluso a peligros que jamás buscamos. Sin embargo, Dios no abandona a quienes ama. Aunque Lot se había alejado, aunque se había acercado demasiado a una ciudad peligrosa, el Señor levantó a Abraham como un instrumento de rescate. Y aquí surge un mensaje profundo. Dios usa a personas llenas de gracia para recuperar a quienes parecen perdidos. A veces, Él te enviará a rescatar a alguien, otras veces, Él enviará a alguien a rescatarte a ti. Cuando Abraham reunió a sus siervos y avanzó hacia la batalla, no era un ejército preparado, no eran hombres formados para la guerra, pero eran hombres dispuestos. Y cuando la disposición se une con la obediencia, Dios hace lo imposible. La victoria de Abraham no fue militar, fue espiritual. Dios mostró que la fuerza no está en el número, sino en la fidelidad. Así también en nuestra vida, no importa cuán pequeño parezca lo que tenemos, si está en las manos correctas, se convierte en poder. La aparición de Melquisedec es uno de los momentos más misteriosos y sagrados del capítulo. Un sacerdote que bendice antes de hablar, un rey que honra antes de exigir. Su presencia ilumina la escena como una luz que desciende del cielo. Él nos recuerda que después de cada batalla, antes de celebrar, antes de explicar, antes de recuperar el aliento, debemos reconocer al Dios que nos sostuvo. La bendición de Melquisedec declara que la victoria no es mérito humano, sino regalo divino. Es el recordatorio de que la fe que lucha también debe saber arrodillarse. Finalmente, Abraham rehúsa enriquecerse con lo que el rey de Sodoma le ofrece. ¿Por qué? Porque sabía que no todo lo que brilla viene de Dios. Sabía que aceptar podría manchar el propósito, confundir el origen de su bendición, mezclar lo santo con lo mundano. Y así, en ese gesto silencioso, Abraham da la lección más elevada del capítulo. La verdadera grandeza no está en lo que ganas, sino en lo que decides no tomar. La fe se convierte en fuerza cuando tu corazón está tan lleno de Dios que no necesita nada más. Génesis 14 nos enseña que hay batallas que no elegimos, pero sí elegimos cómo pelearlas. Que hay rescates que nos desafían, pero también nos revelan. Que hay victorias que solo llegan cuando dependemos completamente del cielo. Y que la fe, cuando se mantiene firme, cuando se mueve con pureza, cuando camina en obediencia, se convierte en una fuerza que transforma destinos. Señor Dios Todopoderoso, hoy elevo mi corazón para agradecerte por la fuerza con la que acompañaste a Abraham en el día de la batalla. Gracias porque, aun cuando él se enfrentó a reyes poderosos y ejércitos numerosos, tu mano no se apartó de él. Tú fuiste su guía en la oscuridad y su victoria en el amanecer. En cada paso, tú mostraste que la fe, cuando se entrega completamente a ti, se convierte en valentía, sabiduría y poder. Te doy gracias, Señor, por la vida de Lot, a quien rescataste de la opresión y de la violencia. Gracias porque, aun cuando las decisiones humanas nos llevan por caminos inciertos, tu misericordia siempre abre una salida. Tú eres el Dios que rescata, que busca, que restaura lo perdido y devuelve la esperanza a quienes se sienten atrapados. Gracias también por el encuentro sagrado con Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo. A través de él, nos mostraste que tu bendición llega en los momentos menos esperados, que tú traes paz después de la guerra, pan en medio del cansancio y confirmación en medio de la incertidumbre. Gracias, Padre,
por recordarnos que toda victoria verdadera procede de tu mano y no de nuestra fuerza. Finalmente, Señor, te agradezco por el corazón íntegro de Abraham, quien rechazó las riquezas del rey de Sodoma para honrar únicamente tu nombre. Enséñame a tener esa misma claridad, esa misma valentía para decir no a lo que no proviene de ti, y sí a lo que honra tu voluntad. Que mi vida, como la suya, sea un testimonio vivo de fe que actúa, confía y obedece. Gracias, Dios amado, por lo que revelaste en Génesis 14 y por lo que sigues revelando hoy a mi corazón. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.